Hola, muy bienvenidos a un programa más de Más que Palabras. Así es el título. Yo soy Nina Serrano, soy sevillana viviendo aquí en Málaga, en la Costa del Sol. Y con nosotros se encuentra hoy José Juan, nuestro amigo José Juan. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo compartiendo este momento. Aquí, ¿qué dirán los espectadores? Que hace un mexicano y una sevillana en un programa de televisión, en Revelation TV. Estamos para compartir esperanza, estamos para hablar de que tenemos un gozo y una alegría por la siguiente generación, ¿verdad, José Juan? Sí, y esperanza y sembrando mucho ánimo también, porque Exacto. sí se puede. Sí se puede, siempre se puede, con Dios se puede. Y hoy en concreto vamos a hablar sobre romper el ciclo. Ese es el título de este programa de hoy, ¿no, José Juan? Romper el ciclo. Romper el ciclo. Sí, todo el mundo pensamos inmediatamente, ¿no? en cómo voy a romper algo que siempre ha sucedido así. Piensa uno en el ciclo del agua, etc. Pero siempre hay que cuestionarnos. Y me recuerda, Nines, a una historia que llega la madre con un pez y el pez le corta la cola y le corta la cabeza. Y luego lo pone en la sartén. Ajá. Llega la hija pequeña y le dice, mamá, ¿por qué cortas así el pez? El pescado. Y la madre dice, no lo sé, tu abuela lo hacía así. Entonces le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué cortabas el pez así? Dice, es que teníamos una sartén pequeña y no cabía. Y la madre, viendo su sartén grande, dice, pude haber metido todo el pez, pero hasta que una nieta, una niña, no cuestionó, no se rompió ese patrón, ese ciclo, no se cuestionó, entonces no había otro resultado. Exactamente, y podemos estar viviendo, perdiéndonos de vivir la vida abundante que tenemos en Jesús, por no cuestionarnos, por no darnos cuenta que nosotros, para un momento como este hemos nacido y Dios nos ha traído para romper un ciclo de generacional quizás, ¿no? Todo esto lo estamos hablando porque venimos en otros programas que podéis ver en el canal hablando de la generación Z, de los jóvenes, y son una generación que ha venido en un momento en el que el marketing estaba en auge, todo hay que venderlo, hay que ser perfecto, y un estudio hecho por una iglesia, una organización que se llama Young Hope, Esperanza Joven, ellos han hecho un estudio y ellos se han dado cuenta que el 40% de los jóvenes, José Juan, esto hay que remarcarlo, no se sienten dignos de ser amados. Y después hay un auge creciente en el que se habla de que los jóvenes de hoy día tienen una necesidad de ser perfectos. Y muchas veces, voy a decirte algo, hemos decidido hablar de este tema porque incluso los padres, incluso la escuela, incluso los mediadores, profesores o la propia iglesia, puede ser que nosotros estamos poniendo cargas en la siguiente generación sin habernos revisado a nosotros mismos, ¿no, José Juan? Sí, creo que es importante, volvemos a cuestionarnos, buscar las raíces, revisar de dónde viene y por qué, reconocer también esos sentimientos, emociones, que no por tenerlos somos eso. Eso es. También reconocer el valor de la otra persona, de lo que contiene, de todo tiene pros y contras, y poder cuestionarlo para mejorarlo. Sí, y mira, si quizá nuestros padres se hubieran dado cuenta o hubieran sabido que nuestra vida, que nosotros de niños íbamos a edificar nuestra vida sobre el amor, el apego y el cariño que ellos nos dieron, quizás hubieran estado más cerca o quizás no nos hubieran dejado que fuésemos educados tanto por la televisión, por las redes sociales, en el caso de hoy día, porque es muy importante que como padres y como familia, ¿no?, hermanos también, nos damos cuenta
que los niños van a edificar su vida sobre el apego, el cariño, la afirmación que nosotros como sus referentes les demos a ellos. Así es. Y sobre todo, lo que hablábamos anteriormente también es el tiempo de calidad. O sea, a un niño no le importa a veces todos los regalos y todo lo que le digas, sino que estés con él. Quiere pasar tiempo contigo. El niño, el joven, el adolescente, aunque esté en su momento de muchos cambios que ni se soporta, aguanta a sí mismo, que nos pasa a todos, pero aún así necesitamos todos un abrazo. Necesitamos reconocimiento, necesitamos corrección. Es una necesidad básica que encontramos dentro de la comunidad, la familia, la iglesia. O sea, que a veces se puede ir por otro lado. ¿Tú qué piensas, Nina? Como decíamos, redes sociales. ¿Tú qué piensas de estas? Sí, pensamos, como hemos venido diciendo en otros programas, que el ataque es a la identidad siempre. Igual que dice cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Y él empezó a pasar hambre y sed, y viene el enemigo y le ataca precisamente a su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, escrito está. Siempre su respuesta era con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, las redes sociales no están hoy día mostrando la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que ser la familia, los padres, la iglesia, donde ellos pueden sentir ese lugar seguro. Pero volviendo al tema del programa, esto nos obliga a revisarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros cargarles a ellos con nuestros traumas del pasado, con todo lo que nuestros padres no pudieron darnos a nosotros, con nuestras carencias, porque nosotros ya como adultos y maduros deberíamos haber recibido, ¿no, José Juan, esa sanidad y esa libertad en Cristo para poder ayudar a la siguiente generación, que ya de por sí trae sus cargas y en el tiempo en el que les ha tocado vivir, ¿no? Claro, sobre todo estos retos de toda la información a un clic, todo lo tengo ahí, que también hay informaciones o verdades a medias, que deja de ser una verdad. Por supuesto. Entonces, aún a veces, dice, la verdad os hará libre, sí, pero hay también formas de hablar la verdad. Sí. Y con quiénes. También hay edades que se adecúan, que también tiene que ser uno muy sabio en las edades que estamos manejando. Sí. También hablando del tema de campamentos, de niños, de jóvenes, adolescentes, todo ya es diferente un niño o alguien que está en un noviazgo o haciendo una carrera o está trabajando, pero todos tienen alguna lucha con la identidad, con el quién soy, para qué estoy haciendo esto, por qué. Y esas cuestiones están bien. Y quiero animar y recordar que tenemos respuestas y las que no, tenemos que ser también valiente para reconocer que no las tenemos, pero podemos pedir ayuda. Se puede buscar consejería, se puede pedir también ayuda terapéutica, como hay médicos también. Hay muchas opciones y herramientas hoy en día, pero sobre todo la verdad, no de un pedacito, sino vamos a contar toda la historia, para que sea libre. Nosotros somos la generación antes de la generación Z. Y yo creo que nosotros necesitamos reafirmarnos en la verdad que nos hace libres, y es buscarla en la palabra de Dios. No vamos a decir que toda esta influencia de las redes sociales es solo en los jóvenes de 8 a 27 años. Es que ya este tema de las comparaciones, este tema viene ya desde antes, desde la familia. Por ejemplo, una de las cosas que puede afectar a los niños o a los jóvenes dentro de la familia es el que haya un trato diferente entre unos y otros, que lo podemos ver en la palabra, porque la mayoría de las familias de la Biblia son familias disfuncionales, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí, como la misma realidad hoy en día siempre ha existido, y podemos ver también las consecuencias. Exacto. O sea, la diferencia de personalidad entre hermanos.
O sea, wow, yo lo viví. O sea, mi hermano es muy diferente a mí y aunque crecimos en la misma casa, la misma habitación, los mismos padres, el mismo colegio, la misma iglesia, tomamos decisiones distintas. Pero también las capacidades son diferentes, que eso entra en otra área, que mi hermano es un genio, que en cosas que yo se me hacía difícil, para él era súper fácil. Mis hermanas igual eran genios y todo se les daba súper bien y yo me tenía que esforzar el triple. Y ves, pues claro, cada quien tiene sus diferentes capacidades. Sí. Y tenemos que aceptarlas, mejorarlas. Yo pedía ayuda, ¿no? Ayúdame en esto o esto. Y era una forma también de poder salir adelante. Pero como había mencionado, Nina, me interesa saber un poquito más de esa historia que quieres comentar, ¿no? No, en cuanto a la comparación, lo vemos en la palabra que, como tú dices, es más actual que nunca, ¿no? La palabra, a través de la vida de David, ¿no? De David, hijo de Esaí. Esaí trataba a David no como un hijo, lo trataba como un siervo. Él estaba cuidando a las ovejas, él estaba allí en el rebaño, los demás estaban yendo a las escuelas militares, eran invitados a las fiestas. Sin embargo, ya vemos cómo el padre trataba diferente a los hijos, ¿no? Y cuando viene entonces el profeta, no, pero no tienes otro hijo más, casi que se había olvidado de él. Casi. Siendo su hijo. Es un poco cruel, a lo mejor es un poco exagerado, pero es que a lo mejor tendemos a hacerlo, sobre todo en algunas ocasiones cuando los niños tienen ya a partir de 7 años, ya parece que son grandes y que no son niños. Y nace un bebé quizás y entonces ya tú ya no eres niño, ya tus necesidades no son tan importantes porque tengo que cuidar al bebé, ¿no? Y entonces nosotros podemos, con todas esas frustraciones, podemos también transmitirlas a ellos y esto va a tener una consecuencia en la vida de los niños, ¿no? Sí, es como decías, ponerles una mochila que no les corresponde o proyectar en ellos. Estoy proyectando lo que yo no logré hacer en él. Ahora tú vas a ser ese médico, tú vas a ser ese que va a criar bien y va a tener hijos y va a ir allá. Entonces estamos ya proyectando y haciéndole proyectos sobre su vida que a lo mejor Dios no quiere por ahí eso. Dios quiere libertad y tiene algo único y original para cada quien. Mira, José Juan, me ha recordado una historia que yo tenía cuando era niña, porque vivimos cosas que se nos quedan grabados. Y cuando uno es niño lo ve desde la inocencia, pero cuando eres adulto empiezas a analizar y a hacerte esas preguntas y esos cuestionamientos, como tú dices, y tú dices, ¿por qué los adultos algunas veces hacen estas cosas? Y es falta de conciencia. Es cuando tú eres consciente, entonces cuando tú puedes romper el ciclo y decir, no, hasta aquí llegó esta generación de que yo me siento inferior, hasta aquí llegó esa ignorancia o que yo no me siento suficiente, hasta aquí en mí se rompe y yo ya mi siguiente generación no va a sentir que es menos, no voy a poner esa carga tan fuerte sobre ellos, porque mira, yo recuerdo iba a la casa de una amiga mía, mi mejor amiga, lo que recuerdo es que su madre siempre la comparaba conmigo en cuanto a las notas, o si ella le pedía algo de dinero, mamá, ¿cuánto llevas? Nines, ¿tú cuánto llevas? La madre no tenía un criterio fijo, entonces ella me ponía a mí como ejemplo. Y yo recuerdo siendo niña que yo me sentía mal en esa situación, ¿sabes? Porque yo no lo entendía. ¿Por qué la comparas en cuanto a, pues mira, ella ha sacado esto? Y te tengo que decir que mi amiga luchó en su infancia y su juventud mucho con temas de ansiedad y de depresión y muchas veces son por el tema de las comparaciones. Si tú misma no eres suficiente, estás transmitiendo esa insatisfacción a tu hijo o tu hija y eso va a continuar hacia adelante hasta que llegue alguien que sea consciente, ¿no? ¿Podrías compartir algo con el público específicamente de este tema que acabas de tocar? Porque creo que es una gran semilla
que va a dar mucho fruto. No, simplemente la comparación es algo que estamos viendo ya por las redes sociales. Es algo a lo que los jóvenes están expuestos. Pero en nosotros, como familia, como hermanos, como padres, como iglesia, debemos cubrirlos. No debemos exponerlos a esa vergüenza de comparación con otro. Mira, este niño, tú tienes que ser mejor que él. No, en el amor de Dios, la gracia de Dios cubre más allá de tus logros, de tus dones. Te vamos a animar para reforzar eso que vemos que tú tienes, eso que te apasiona, eso que Dios ha puesto dentro de ti, pero no vamos a exigir y a ponerte mochilas pesadas que realmente son nuestras, ¿no? José Juan, es algo que, como decimos, nos hace revisarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos transmitir y ser esos canales de bendición, pero sin las piedras, habiendo quitado las piedras para que el agua viva pueda fluir, ¿verdad? Así es, y que fluya esos ríos de agua viva que salta para vida eterna. Y ahora quiero animar y dirigirme también a los espectadores, que más que espectadores también comenten, porque es importante preguntarle al Espíritu Santo y poder compartir, porque volvemos, traer la luz, traer la verdad, va a ser libre. Sí. Entonces pueden compartir, porque abrimos el corazón para poder ser libres. Y abrir el corazón con la siguiente generación es importante. Mira, yo fallé aquí. Sí. O mira, no tengo esta respuesta, pero vamos a buscarla juntos. Seamos valientes, animémonos sin juzgarnos unos a otros, porque estamos en constante cambio. Pero quiero decirte que sí hay respuestas y que sí hay más personas alrededor tuyo que quieren ayudarte, servirte y animarte. Así es, José Juan, y además nos damos cuenta que todos venimos como un vaso, ¿no? Un vaso sucio, ¿no? Con un agua, digamos, sucia, y es con esa contaminación, ¿no? Muchas veces estamos culpando a nuestros padres, pero nosotros sabemos que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían a su alcance. Ya hemos comentado que uno no puede dar lo que no tiene, y si no le han dado amor, si no han visto perdonar, si lo que han visto es autoridad, estricto, es lo que ellos van a saber transmitir. En unas ocasiones yo le digo a mis padres, no, pero abrázame bien, no me una caricia. Sí. Entonces yo me doy cuenta y digo, pero ¿cómo le amaron a él? Claro. En su anterior generación. Intento ser comprensiva también, y esto es un llamado también que hacemos a los padres. Intentamos ser comprensivos también, que nuestros padres lo hicieron lo mejor posible, y ahora nos toca a nosotros llegar a un punto en el que tenemos que perdonar, revisar nuestras carencias, conectarnos con el corazón de Dios para que Él pueda llenar todo ese área que no ha sido llena, ¿no? Y poder venir limpios, ¿no? A traer ese agua a los jóvenes con los que trabajamos, ¿no, José Juan? Sí, y retomando lo que habías mencionado el rey David y hilando con los temas anteriores, David era otra generación diferente a su padre, a sus hermanos. Sí. Pero también ahí hubo un cierto que el padre biológico le quedó mal, que hablábamos antes del padre, qué importante es tomar responsabilidades con otros seres humanos y poder dar esa identidad, ese abrazo y poder servir. Pero luego David llega con Saúl, que era rey, era lo tomó como ejemplo a seguir, que a veces nos toman los jóvenes como ejemplo a seguir sin nosotros saberlo, pero también les podemos quedar mal. El rey Saúl lo intentó matar incluso. Sí. Y David era el mejor amigo de su hijo. Sí. Pero luego por fin el rey David conoce a Dios como su Padre Celestial. Perdonó a Saúl, perdonó a su padre. O sea, hubo todo un proceso de transformación que era lo que hablamos. Todo este proceso, este camino nos lleva para poder conocer el corazón del Padre, para romper esos esquemas, esas estructuras de que pensamos que Dios es como mi papá biológico. Sí. Pensamos que yo no soy suficiente, pero soy suficiente porque valgo la sangre de Cristo. Sí,
Exactamente. Y además ahí nos damos cuenta que mucho de los bagajes que traemos, ¿no? de problemas que traemos de nuestra generación anterior, se rompen cuando nosotros tenemos un encuentro y una revelación de la paternidad de Dios. Nosotros podemos tener padres, madres biológicas y sentirnos huérfanos. Y eso solo lo encontramos, esa verdad del corazón del Padre, de la revelación de que Él está ahí para nosotros, sanando toda nuestra vida, todas nuestras heridas, todas esas carencias. Podemos verlo eso en su corazón, en saber que en una revelación de que Él es nuestro Padre celestial, ¿no? Y ahí es donde es un desafío también, que cuando estamos actuando de forma automática no nos damos cuenta y no apartamos un tiempo para decir: Padre, hoy te necesito a ti para poder también lidiar con mis hijos. No quiero que ellos repitan lo mismo o que sufran las mismas circunstancias que yo sufrí. Hoy te necesito a ti. Y el Padre viene y Él nos escucha y Él nos responde también. Sí. Y una de las cosas es, como hemos dicho, el hacer diferencia entre un hermano y otro, pero otra cosa hemos dicho que es exponer nuestras frustraciones, todo lo que yo no pude conseguir, todo aquello a lo que yo no tuve acceso. Lo vemos en deportes, lo vemos en cuanto a las notas en el colegio. Todo eso lo podemos ver, que es una mochila que se le está poniendo. Como yo no pude hacerlo y tú hoy día tienes la oportunidad de hacerlo, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer. Y yo creo que bajo presión nos solemos bloquear, ¿no? Antes que avanzar. Sí. ¿Cómo lo ves tú, José Juan? Pues el que te impongan algo es como imponer a alguien su autoridad. Sí. La autoridad se gana. Exacto. El ser escuchado por las otras generaciones se gana. Y que te impongan algo, pues obviamente te va a chocar. Por eso sí animo a seguir cuestionando con amor, en base al amor, porque no es lo mismo decir, bueno, ¿y de dónde viene esto? O ¿cómo puedo cambiarlo? Exactamente. A solo juzgar y condenar cuando no es así. Podemos hacer la gran diferencia en la generación y en nuestra vida. Si yo cambio primero mi forma de pensar, entonces puedo cambiar mi forma de actuar y entonces mejorar el ambiente y lo que hay a mi alrededor y a las personas que están a mi alrededor. Buenísimo, buenísimo. Estamos en este programa hablando de romper ciclos para no llevarlos a la siguiente generación. Y hemos hablado, una cosa que solemos hacer inconscientemente es comparar a los hermanos o compararlos con otros amigos, algo a lo que de por sí ya están expuestos en las redes sociales. No depositar nuestras frustraciones, lo que no pudimos conseguir nosotros, tiene que ser algo que hagan nuestros hijos. Cuando no es algo que sale de su corazón, lo que estamos haciendo es tapar el don, lo que Dios ha puesto en ellos. En lugar de fomentarlo, inconscientemente lo estamos tapando. Y 3, José Juan, y no la menos importante, es la falta de perdón. ¿Cómo puede afectar el que nuestros niños y jóvenes vean que nosotros no hemos perdonado a nuestros padres, a nuestros profesores, a las personas que nos hayan hecho daño, seres queridos, familiares? ¿Cómo puede afectar esto a la siguiente generación? Wow, muchísimo. Incluso la falta de perdón hacia nosotros mismos. Exacto. Porque Dios es el mejor perdonando. Él lo manda todo al fondo del mar, Él sí que lo olvida. Nosotros podemos recordarlo, pero desde el punto de vista humilde, agradecidos de que somos perdonados. Pero ¿tú qué piensas de ese freno que a veces inconscientemente nos ponemos, del perdón? El perdón, el orgullo, yo creo que es ahí el impedimento. Muchas veces el exceso de orgullo, la falta de misericordia y de gracia
que recordamos que Dios dice de lo que recibiste, de la gracia que recibiste, dadla también. Incluso nosotros debemos de pensar esto para con nuestros hijos, ¿no? Para con los jóvenes que trabajamos. Si Dios nos ha perdonado, si hemos recibido gracia de parte de Dios, tenemos que extenderla también a ellos, porque así es una forma en la que vamos a romper el ciclo, ¿no? Extendiendo la gracia que hemos recibido. Y para eso hemos tenido también que perdonarnos a nosotros mismos, porque antes que nada, porque nosotros hemos cometido muchos errores. Sí. Y reconocemos que hemos sido perdonados por Dios, agradecemos y la extendemos, Sí. esa gracia, ¿verdad, José Juan? Entonces, esta falta de este exceso de orgullo y esta falta de perdón limita que muchas personas puedan tener un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro con la gracia. Nosotros mismos, sin saberlo, podemos estarlo limitando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y estamos aquí casi que resumiendo. Wow, pues dejarse amar con la gracia es lo que puedo animarte. ¿No lo mereces? No, no lo merecemos ninguno. Pero Jesús nos hace merecedores de eso, de esa gracia. Entonces vamos a seguir animando a estas generaciones, a seguir sembrando en ellos esa gracia. Exactamente. Vamos a extender ese perdón hasta hacia nuestros padres, nuestros familiares, aquellas personas que nos dañaron, profesores incluso. He escuchado recientemente un niño decirme, Nine, es que ese profesor tan estricto en todo el curso solo lo he visto sonreír una vez un ratito. Y me hace pensar qué vida estará o habrá vivido ese profesor. Claro. Que de por sí en su trabajo, en el que pasan 7 o 8 horas, están frustrados, digamos, y transmitiendo esto también a esos niños que vienen como esponjas a absorber todo, ¿verdad? Y bueno, no sé si José Juan quieres decir algo más, estamos llegando al final del programa. Pues, como siempre, un honor poder compartir la semilla, pero vamos. Ustedes también compartan la semilla con los que están alrededor y a cortar y romper ciclos. Les animamos a ser conscientes la importancia de romper el ciclo, de perdonar, de extender gracia y misericordia a la siguiente generación y por favor no dejen de comentar en las redes sociales, de escribirnos, de poner vuestros comentarios también, porque cada opinión de la vuestra es importante.